La hipótesis que finalmente propuso Hipócrates era filosofía para explicar el funcionamiento del cuerpo humano, y para ello echó mano de la ocurrencia o idea de otro filósofo, Empédocles, que había propuesto, también sin ninguna base en la realidad, ningún experimento, ningún dato, que el universo entero estaba compuesto de 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y como ninguna pregunta es difícil si se vale inventarse la respuesta, Empédocles decidió que contenían 4 propiedades que lo definían absolutamente todo el universo completo: humedad, sequedad, frío y calor. El fuego era caliente y seco, el aire caliente y húmedo, como si no hubiera aire frío o aire seco en el desierto. La tierra era seca y fría, salvo cuando se moja o se calienta, pero ese Empédocles lo pasó por alto. Y el agua era húmeda y fría, porque al parecer por entonces aún no inventaban el agua caliente. Hipócrates tomó esta ocurrencia de los 4 elementos y salió corriendo con ella hacia el área para disparar a gol. El cuerpo humano también estaba formado de 4 cosas, 4 humores o líquidos. La parte sólida del cuerpo ya nos la saltamos. La flema, fría y húmeda. La sangre, húmeda y caliente. La bilis amarilla, seca y caliente. Y la bilis negra, fría y seca. Lo de que los fluidos fueran secos es una hazaña verdaderamente considerable.